¿Ya? ¿Ya? Buenos días, ¿cómo estamos? Mi nombre es Melquisedec, para los que no me conozcan. Soy el invitado para el día de hoy. Quiero agradecerles por la invitación y es un placer para mí estar con ustedes y poder compartir la palabra de Dios. Bueno, hoy se celebra el Día de la Resurrección. Y en la mañana le dije a mi esposa, ay, qué bruto, no me acordaba que era hoy el día de la resurrección y yo buscando qué predicar y fue una batalladera, pero curiosamente de eso voy a hablar, pero no me acordaba que era el día de la resurrección. Pero voy a hablar de un evento que pasó después de la resurrección y se me hizo tan interesante que vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 21. Para los que no hablan español, John chapter 21. Sí, me salió, me salió, me salió. Y si ya lo tienen, pues qué bueno, si no, síganlo buscando. Por lo pronto, yo traigo dos versiones. La nueva versión internacional y Dios habla hoy. Ya saben que me gusta que todos participen con una versión diferente. Y de hecho vamos a leer casi todo el capítulo, a lo mejor nomás no leemos un versículo o dos, pero va a ser en su mayoría casi todo. Y en la Dios habla hoy dice, después de esto, versículo 1, Jesús se apareció otra vez a sus discípulos a orillas del lago de Tiberias. Sucedió de esta manera. Aquí ya nos adelanta qué pasó. Dice que estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, al que le llamaban el gemelo, Natanael, que era de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y los otros discípulos de Jesús. O sea, era más fácil, estaban todos ahí, los 11. Simón, Pedro les dijo, voy a ir a pescar. Ellos contestaron, vamos contigo. Fueron pues y subieron a una barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando comenzaba a amanecer, Jesús se apareció a la orilla, pero los discípulos no sabían quién era. Jesús le preguntó, muchachos, muchachos, ¿tienen pescado? Ellos le contestaron, no. Jesús les dijo, echen la red a la derecha de la barca y pescarán. Y así lo hicieron. Y después no podían sacar la red por los muchos pescados que tenían. Déjenles hago una pausita aquí, no me traje mi pluma. Voy a hacer una pausa aquí, versículo 7. Vamos a ver esta imagen de la que nos está hablando aquí en Juan. Estaban acá cotorreando así como ustedes en su casa y nomás de repente dice, ¿saben qué? Voy a ir a pescar. Si quieres pásame la mochila. Ahí tengo mi pluma. Pásame la mochila. Discúlpenme. Problemas técnicos. Gracias. Pero ahorita lo solucionamos. Gracias. Que si no me pierdo y después vuelvo a iniciar. Imaginémonos tantos cotorreando y, ¿sabes qué? Pues voy a pescar. A los que les encanta pescar, no, pues es una delicia, pero a los que no nos gusta, a los que somos la banana en el bote, no nos gusta. Pero pues vamos, todos van a ir. Y ya dicen unas versiones que estaban como a 100 metros promedio, 200 codos, o igual a 100 yardas, o un equivalente a 100 metros. Es un poquito más, un poquito menos. De la orilla de la playa. Dice que ahí estaba la barca. Y aparece un señor. Oiga, muchachos, ¿no tienen pescado? Para un taquito. Y le contesta, no. Échenlo al otro lado. Toda la noche pescando y no agarraron nada. Pues qué más, ya nos vamos. Y pum, imagínate, 153 pescados. Ahorita van a ver que sí es cierto. Bueno, ahí dice. Y, 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 y estos compas ahí, ¿qué caliente estaba allá? ¿O qué temperatura había allá? Porque dice, adelante dice que Pedro andaba así con su traje espido y todo lo demás, con su bloqueador. Andaba agarrando color. Dice entonces el discípulo en el versículo 7, a quien Jesús quería mucho, le dijo a Pedro,
es el Señor. Apenas Simón Pedro oyó que era el Señor y se vistió porque estaba sin ropa. Pobre, por eso no se arrimaban los pescados. Oye, veían esa cochinada y no, mejor no voy. Y se tira al agua. Primero se viste y luego se avienta al agua. Qué curioso, ¿no? Primero pues se hubiera aventado pues, para nadar mejor, ¿no? Los otros discípulos llegaron a la playa con la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a 100 metros escasos de la orilla. Al bajar a tierra, encontraron fuego encendido. ¿Cuánto les habrá tomado nadar 100 metros? ¿Cuánto te toma a ti, Fátima, nadar 100 metros? Todo el día. Un minuto, ¿no? No, No, hombre. hombre, eso es muy rápido. Ponle unos 5 a 7 minutos. O 10. Ya, por mucho. 10 minutos. Son 100 metros. En el mar. Tienes que cortar porque las olas te jalan y todo eso. Como sea, ponle 10 minutos. Que se me hace mucho. En 10 minutos llegan y Pero era ya, un lago. y ya hay fuego. Tomo las olas como chapala, hay olas. Ahí se ponen a surfear, ¿no los has visto? Dice que ya había fuego. Fíjate qué velocidad tenía Jesús. Consiguió leña mientras venían. Prendió. Pero lo más curioso es acá, con un pescado encima y pan. Para los que saben cocinar, saben que el pan en 10 minutos o en 5 minutos no está. Pero consiguió fuego, tenía pescado y pan. Eso a mí se me hizo tan increíble. ¿Cuántas amas de casa quisieran tener ese poder de... Ay, yo. Ya está la comida? Entonces imaginémonos. Así, ah, no, pues hay que morir para resucitar con ese poder, ¿no? Imaginémonos. Ya En está la 5 comida. minutos ya tenía hasta con chilito. Ay, bebé. Porque ya ves que a veces se les olvida a tener sus salsitas acá porque Yo nunca tengo sal. imagínate. Y llega, dice Jesús. No, déjalo encuentro. Y se encontraron con un pescado encima y pan. Jesús les dijo: tráiganse algunos pescaditos de los que acaban de sacar para comer fresco. O sea que me imagino que Jesús ya lo traía congelado y lo sacó ahí para asarlo. Simón Pedro se subió a la barca y arrastró hasta la playa la red llena de grandes pescados, 153. Y aunque eran tantos, la red no se rompió. Jesús le dijo: vengan a desayunar, ya está el taco. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían que era el Señor. Es como, ¿no les ha pasado que ven a alguien que saben que es, pero no están seguros plenamente si eso no es? Pero ya después de estar hablando como media hora, dicen, no, pues yo creo que sí es. Pregúntale tú, ¿no les ha pasado? A mí sí. Luego Jesús se acercó, tomó en sus manos el pan y se lo dio a ellos, y lo mismo hizo con el pescado. Dice que esta fue la tercera vez que Jesús apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Qué impresionante. Imagínate el trauma que traía o el susto que traían los discípulos después de verlo morir de tal manera, ser enterrado, luego llegar a la tumba y no está, y se les apareció, y luego están pescando porque están bien agüitados porque pues no saben dónde está. Y luego se te aparece en la orilla de playa con un asado bien rico, con su salsita, pan fresco del día de ayer y pescado fresco congelado. Y hay Jesús ahí cocinado, asadito. Pan fresco. ¿Te imaginas? Por eso ellos estaban sin habla, porque decían, ¿sí es o no es? ¿Dónde lo habrá congelado? Lo compró en Samsung, Costco el pescado. No, el pan parece de Costco. Dice, terminando de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Y Pedro volteó, pues sin duda, oye, tú traes
nos haces desayunar, haces milagros, pues cómo no te voy a amar, cómo no te voy a querer. Y dice Pedro, sí Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida mis corderos. Y aquí es donde vamos a estar entrando ¿y a ti qué? Dice, cuida mis corderos. Dice, oye, primero me traes pescado. Yo sabes que soy un pescador, no soy un pastor. ¿Cómo voy a cuidar tus corderos? ¿O de qué me estás hablando? Volvió a preguntarle a Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y voltea a Pedro con esa elocuencia que tenía Pedro. Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Ya sabes, ¿para qué preguntas? Jesús le dijo, cuida mis ovejas. En una corderos y en otra ovejas. Cuida mis ovejas. Y se queda así como Pedro, me imagino. Pero es que yo soy pescador, no soy ovejero o pastor. No soy pastor. Por tercera vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pero aquí ya le dijo, ¿me quieres? Pedro, triste, como que sí notó la diferencia. Dos me pregunta si lo amo y una si lo quiero. Pedro, triste porque le había preguntado por tercera vez si lo quería, le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida mis ovejas. Te aseguro que cuando eras más joven te vestías para ir donde querías, pero cuando ya seas viejo extenderás los brazos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Hijo. Al decir esto, Jesús estaba dando a entender de qué manera Pedro iba a morir y a glorificar su muerte a Dios. Pues Dios le dijo, sígueme. Perdón. Después le dijo, sígueme. Imagínate, estaban en la fogatita desayunando y de repente así Jesús y sus loqueras voltean, ¿Pedro me amas? Sí. 3 veces y se queda así. Y de repente se le para a Jesús y dice, sígueme. Y todos los demás así bien sacados, pues ¿qué traen estos? Y Jesús con sus loqueras se para y empieza a caminar. Pues Pedro se para, pues ¿qué vamos a hacer? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué ocurrencia va a sacar Jesús? Y empieza a caminar. Dice, y al volverse, Pedro vio detrás que venía el discípulo a quien Jesús quería mucho. No era un secreto, ya sabía. El mismo que en la cena había estado a su lado y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Cuando Pedro lo vio, preguntó a Jesús, Señor, ¿y a este qué le va a pasar? ¿Y a este qué le va a pasar? Pedro había entendido. Es curioso que Pedro era tan cabezón, tan testarudo, tan lento para aprender, que en esta vez que cuando le dijo cómo iba a morir, entendió así. En todas las parábolas, las demás, siempre llegaba, oye Señor, no entendí qué dijiste. Pero en esta, entendió y se quedó solamente pensativo. Y le dijo Jesús, se para, sígueme. Sí, Señor. Se paró y fue. Qué curioso. Y dice que cuando iba Juan detrás de ellos, en una versión dice que como que se escondía así Juan, así pues chismosito, de esos que dicen que no les gusta el chisme, pero oye, oíste, sí, viste que, ¿no? Y empiezan a darte la historia de todo, esos que no les gusta el chisme. Que por accidente, oye. Que nomás vinieron y me platicaron. Pues no sé por qué me platican a mí. No quiero dar nombres. Y dice que así estaba Juan, que no le gustaba el chisme, solamente los estaba cuidando que no les vaya a pasar nada. Ya ves con eso de que los secuestran, más estaba echando.
cuidándolos de lejos, como los papás a sus hijos. Dice que estaba viendo, sí, Juan. Y es bien curioso, dice Jesús, le contesta, si quiero que él permanezca hasta que yo vuelva, ¿a ti qué te importa? Ay, como que Jesús aprendió algo de la elocuencia de Pedro. ¿A ti qué? ¿A ti qué? En otra versión, la nueva versión acá que tengo, internacional, dice, el Señor, dice, el mismo que Jesús le dijo, Señor, ¿quién es el que va a traicionarte? Al verlo, Pedro preguntó, Señor, ¿y este qué? ¿Eh? Esa es la elocuencia del Señor Pedro. ¿Y este qué? Y Jesús le responde, como dice Proverbios, al necio responderle conforme a su necesidad. Si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme nomás. Sí, ya. Ah, qué chulo es eso. Que Jesús te diga a ti, ¿qué te importa? Tú sígueme. Por eso se corrió entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no dijo que no moriría. Lo que dijo, se lo vuelvo a repetir, si quiero que él permanezca hasta que yo vuelva, ¿qué te importa a ti? O sea, lo que yo haga, ¿qué? Y aquí es donde vamos a entrar en esta parte tan chula, tan glamurosa. Pedro tan curioso. Y muchos, bueno, a lo mejor ustedes no. En mi cabeza yo veía a Pedro, qué envidioso, era muy celoso, pero realmente no. Si tú te pones a investigar, Pedro y Juan eran cuatachos, eran uña y mugre, y más uña. No sé si había cortado uñas allá, pero imagínate, así eran ellos. A donde iba uno iba el otro, eran súper amigos. Y cuando le preguntó, no lo preguntó de forma despreciativa como parece. Pedro era una persona que no era culto, no fue fariseo, no estudió. Entonces, así vemos muchos que ¿y qué? ¿Cómo y qué? O sea, ¿qué más me quieres decir? No, pues dime bien. O, pero está diciendo que te extraño. Ya llegaste. Pues si quieres me voy. No, te estoy diciendo, qué bueno que ya llegaste. Y así hay muchos, pues Pedro era uno de estos que preguntó, ¿y este qué? Porque estaba tan interesado en la vida de Juan que quería saber lo que a él, me imagino, como amigos, ¿vamos a poder trabajar juntos? ¿Vamos a poder estar así? Si tú te pones a leer sus cartas, te vas a dar cuenta que ellos se extrañaban, tenían una amistad. Entonces cuando le dice Jesús, tú nomás sígueme, quiero que entendamos esta parte. El propósito de hacerlo entender era que tenía interés que se enfocara en Dios, no en Juan. Bueno. Otra vez, el propósito de hablarle de esta forma, Jesús a Pedro, era porque quería que se enfocara en Dios, no en su amistad, no en las que tenía, sino en Dios. Y entonces yo te pregunto, ¿y a ti qué? Sigue a Jesús nomás. Si Dios ya te habló, mira, si tienes dinero, no tienes dinero, si vives pobre o vives rico, ¿a ti qué? Sigue a Dios. Si tu vecino prospera o tu vecino lo que le pase, ¿a ti qué? Si Dios te dijo ve, solamente ve. Si Dios te dijo sígueme, solamente sígueme. Si Dios te dijo ofrenda, solamente hazlo. ¿A ti qué? ¿Tú te llamas seguidor de Dios? Bueno, no debería de preocuparte lo que tu mamá, tu papá, tu hermano, tu hermana, tu vecino, tu pariente, tu primo, quien sea. Es más, si el pastor malgasta las ofrendas, ¿a ti qué? ¿A ti qué te dijo Dios? Sígueme.
Entonces, ¿cuál es tu función? ¿Criticar? ¿Hablar? ¿Preocuparte por otros? ¿Tratar de arreglar la vida a otros? Déjame te digo, Jesús dijo, Dijo. a ti que Sí. tú solamente sígueme. ¿Cuál es tu función? ¿Hacer la función de Dios? Si tú dices que sí, hermano, estás leyendo la Biblia equivocada. La Biblia satánica sí se refiere que uno es Dios. Lo siento, así es. Pero si tu función que tú crees en este mundo es ser Dios, estás mal. Por eso dijo y habló muchas parábolas Jesús de los sirvientes fieles que solamente hacen lo que su amo dice. En otras palabras, si Jesús te dice, sígueme, solamente síguelo. Ay, ¿de qué está hablando el pastor? Quizás para ti no es la palabra, pero para tu espíritu sí. Si Dios ya te habló a tu espíritu y a tu alma, pues no te hagas. Porque a Pedro lo tuvieron que sangolotear y gacho negó a Jesús. Y quizás tú ahorita estás en ese tiempo de negación. Le estás negando lo que Dios te ha llamado. Pero déjame te digo, campeón, campeona, que al llamado no le puedes huir. Bueno, sí puedes huirle, pero realmente estás rechazando a Jesús o a Dios. Porque si Dios te llamó para hacer ciertas cosas, hazlas. No dejes atrás lo que Dios te ha llamado a hacer. Si tú te empiezas a preocupar por tanto... Mire, déjenles leo esto. Lo voy a leer porque si no yo le voy a meter cosas que no. Dice, la respuesta de Jesús y a ti que sígueme tú tenía el propósito de hacerlo entender que su interés no debía enfocarse en Juan, sino que su devoción continua al Señor y su servicio, es decir, el servicio a Jesús debía convertirse en su pasión consumada, en su pasión consumada y exclusiva, sin dar prioridad a otras cosas. Me puse a buscar qué quiere decir con su pasión consumada. Me acordé así en cuanto leí consumada, cuando Jesús estaba en la cruz y dijo, consumado es. ¿Podremos compararlo con lo mismo? ¿Será que tenemos que crucificar la carne y dejar que otros sean más que yo? Híjole. ¿Qué quiere decir la pasión? Dice, es un estado de intenso deseo con el otro. Y normalmente cuando dices pasión, siempre lo relacionan con el acto sexual de, estoy tan apasionado por ella, por él. Como expresión de deseo y necesidad. Fíjate, la pasión es como una expresión de deseo y una necesidad. Ahora vamos a ver qué quiere decir consumado. Quiere decir concretar o completar algo. Si bien esta palabra cuenta con sinónimos tales como cumplir, completar, finalizar, concluir, además del yacimiento terminar, ninguno parece aportar una matiz tan concluyente. O sea, todos estos no profundizan lo que quiere decir consumado. Son más o menos, pero que expresa el paso a una nueva etapa de manera definitiva o la consecución de una meta muy ansiada. Fíjate, una meta muy ansiada. Pasión, ¿qué es? Algo que deseas tanto así. O sea, que con ese anhelo, esa fuerza, ese deseo de que yo quiero eso y nada
me va a detener, como los atletas, los que entrenan, los que comen y se alimentan para poder tener y correr es ganar las Olimpiadas. El entrenamiento duro que se someten a sus cuerpos, las comidas que se ponen, que muchos de nosotros no podíamos seguirlas, pero ellos porque anhelan esa medalla de oro, se disciplinan tanto. Y eso es lo que le estaba diciendo Jesús a Pedro. La pasión consumada por mí. Cualquier otra cosa o persona que llegue a llegar a nivel por Dios. Ouch. Piénsalo muy bien. Porque si Dios te dijo, sígueme. Wow. No, pues yo oro, sí, campeona, oras. Pero cualquier cosa te puede desviar de Dios. O cualquier persona te puede desviar de Dios. Ahí está diantre. Y entonces, ¿cómo se llama eso? Idolatría. Porque los mandamientos que Dios nos dio, dice, no amarás a ningún otro más que a mí. No tendrás otro Dios, porque yo soy Dios celoso. ¿Acaso puede el trabajo llegar a ese nivel? ¿Acaso el dinero puede llegar a tal nivel? ¿O una relación? ¿O mis papás pueden llegar a ese nivel que el llamado que Dios me llamó Se interponga. se vaya al precipicio? ¿O mi pareja? Yo no sé. Cada quien sabe cuál es o quién es el obstáculo. Y si dices, no, es que yo no sé, pues bueno, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y si tú estás en esa posición de que no sé, de verdad, no sé, es que no alcanzo a ver y hasta te pones las manos así para no ver, lo siento, no podemos hacer nada por ti. Es más, ni Dios, ni Dios puede hacer nada por ti, porque realmente no quieres ayuda. Y es tan lamentable, porque en estos días que estamos celebrando la resurrección de Jesús, es tan lamentable que la sangre de Jesús no sea suficiente para ti. Que si ganar 1,000 pesos más a la semana, es más, ganar 1,000,000 al mes, sea más importante que ganar un alma, qué lamentable es tu vida. Porque nuestro propósito aquí en la tierra no es hacernos ricos. Para nada. Para nada. Sí, Dios nos puede bendecir. Es más, Dios ahorita puede hacer que aparezca dinero, oro. A Dios no le cuesta nada. A quien le cuesta es a ti o a mí. Nosotros somos un obstáculo para que Dios pueda hacer milagros en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no somos obedientes a lo que Dios nos está llamando. En la obediencia, dice, a Dios le agradan más la obediencia que los sacrificios. Qué lástima que muchas veces los sacrificios pensemos que valen más que la obediencia. ¿Qué es lo que a ti te impide que tu pasión por Dios sea consumada? En mi vida fueron varias cosas y personas que parecía que eran necesarias en mi vida. Pero me he dado cuenta que Dios es más importante que todo lo demás. Aunque todos te abandone, Dios nunca lo va a hacer. ¿Y qué tal? ¿Qué dice Proverbios 12:15? El necio cree que todo lo que hace está bien, pero el sabio atiende consejo. Hoy acabo de traerte un consejo. Estamos en el domingo de resurrección, pero ¿qué vas a celebrar tú? ¿Un día familiar nomás?
donde puedo estar con mi familia, puedo descansar, puedo tomar. Está bien, vamos a ponernos alegres. ¿Eso es lo que vas a festejar? Pues tú sabrás. Para mí, el agradecerle a Dios y a Jesús el sacrificio que hicieron no nomás es hoy, es todo el año. Aunque muchos piensen que no, pues ¿a ellos qué? Dios sabe, en mi corazón hay agradecimiento. Precisamente esta semana pude y tuve el honor de dirigir a una persona a Dios que ocupaba mucho de Dios. Y fue tan emocionante tener un hermano nuevo, que te mando saludos, que a lo mejor estás escuchando. Es un honor poder traer personas para con Dios. Ayer hubo evangelización y pudimos nosotros, mi esposa y yo, servir a las personas que iban y evangelizaron en las calles. Para nosotros fue una inversión eterna. Que las almas que se salvaron, que escucharon, que recibieron, para nosotros fue la mejor inversión que hemos hecho en nuestra vida y será. Mis hijos pudieron disfrutar de eso porque ellos han podido ver dónde está nuestra inversión. Amigo, amiga, hermano y hermana, te invito a que hoy tomes una decisión en tu vida y de verdad sigas a Jesús. No, pues mira, hay muchos que tienen la habilidad para hablarle a todo mundo. Yo no. Tú sí, hazlo. Funciona, trabaja, está bien. Si tú eras como yo, ora por las personas y pregúntale a Dios, Dios, ponme la persona que necesito hablar. Y si Dios ya te dio las personas, ora, intercede hasta que veas que esta persona nazca de nuevo. Y no nomás nazca, que sea discipulada. Gracias por escuchar, amigo, los quiero, de verdad. Y bendigo sus vidas. Declaro que hoy la pasión de Dios, ustedes van a poder consumar esa pasión con Dios, donde con ese anhelo, ese deseo van a buscar agradar a Dios más que cualquier otra cosa o persona. Que el amor de Dios en ustedes crezca, madure, se arraiga, se impregne, que respiren, que hablen y que sea su forma de vivir. Gracias, Señor Jesús, que en sus vidas tú los inquietas a que te sigan conociendo más y mejor. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos las próximas. Hasta luego.